Vamos. Seguimos entonces con la tercera parte de la clase. Estuvimos analizando recién el procesamiento de la información del periodo de 9 a 11 años y las características de las habilidades motrices específicas que se aprenden en este periodo. Vamos a analizar ahora las características del desarrollo intelectual, que también lo tenía el grupo de la sala 1. ¿Qué pasa con el desarrollo intelectual en el periodo de 9 a 11? ¿Cómo se llaman el periodo del desarrollo y qué tipo de herramientas, qué nueva forma de resolución y de herramienta de la inteligencia los chicos afianzan en este momento, que ya las vimos en el periodo de 6 a 8? ¿Cómo se llama el periodo y cómo se llaman las herramientas del pensamiento? El periodo sería operacional concreto Muy bien, Pedro. y tendrían, reaccionarían a un pensamiento lógico ante objetos físicos. También desarrollan la reversibilidad y actividades mentales más analíticas y empieza a ser más consciente de sus acciones. Muy bien, Pedro. Todo lo que dijo Pedro es muy pertinente. Entonces, pensamiento operatorio concreto, que se caracteriza porque es un pensamiento lógico, analítico, reversible, pero que necesita de, justamente, como se llama, operaciones concretas, de tener referencias empíricas, referencias concretas para poder operar. Entonces, ¿cuál es la herramienta de la inteligencia en ese momento? Si el periodo se llama operatorio concreto. ¿Qué usa la inteligencia? ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Sí? Lógica. Lógica, sí. Usa la lógica, usa operaciones concretas. Se llama periodo operatorio concreto porque la herramienta que usa la inteligencia son las operaciones. Recuerden que les dijimos en el encuentro presencial que es muy importante que miren los videos que tienen en el aula. En el aula, en cada periodo tienen un video sobre el desarrollo de la inteligencia para que ustedes entiendan qué es el periodo preoperatorio, qué son las operaciones concretas, y van a ver luego en el periodo de la pubertad qué son las operaciones abstractas u operaciones formales. Y es importante que entiendan que en este periodo un aspecto muy, o sea, que distingue del periodo anterior es que en este momento se logran las conservaciones. ¿Se acuerdan que analizamos y estuvimos hablando de cómo se iba dando el cambio de los líquidos, de cómo se van dando las transformaciones de la masa y demás? Bueno, miren los videos para entender qué es y cómo funciona el pensamiento operatorio concreto. ¿Algo más para agregar de la inteligencia, Pedro o alguno de los compañeros? Sí, yo, profe, Guido. que no se dijo que las operaciones concretas tienen que ver con el pensamiento descentrado. Muy tal cual, Guido, porque justamente, ¿qué pasa acá en este momento? Que ya le podemos dar entrada, ya que estamos, porque la descentración va de la mano de eso, al grupo que habló de la afectividad, o que estuvo leyendo sobre la afectividad. La descentración, además de ser un proceso intelectual, gracias a la reversibilidad, es decir, salgo de mí, me puedo poner en el lugar del otro, puedo hacer el camino de ida y vuelta con mi pensamiento, se da gracias a qué. ¿Qué dicen los que le estuvieron leyendo afectividad? Vamos a la sala 2. ¿Qué dicen los ¿Cómo, que... profe? Disculpe. Voy a la Yo sala... tuve Pregunta, afectividad. Javier. ¿Qué características afectivas que se relacionan con la descentración tienen los chicos a partir de los 9 años? Que empieza a reconocer las reglas, la utilidad de las reglas, ¿eso es? Bien. ¿Y eso por qué es posible? ¿Qué les pasa desde lo afectivo? ¿Qué los venía afectando y que todavía seguía ahí un poco El latente? egocentrismo es como que ya no lo tiene más. Tal cual. Puede empezar, acá dice que se llama edad de las pandillas, y empieza a los juegos socioafectivos, o sea, los sociomotores empiezan a tener más participación, digamos.
Qué bueno, Javier, ese concepto que trajiste es muy importante entender el concepto de pandilla en términos de la psicología. Ustedes vieron que en general cuando uno habla de una pandilla lo termina asociando con todas las pandillas que hay en Centroamérica o en Estados Unidos, y se habla de pandillas cuando se hace referencia a un grupo que se junta con fines de distinta índole, en general fines delictivos, ¿no? Las maras, tan conocidos, y otros tipos de pandillas que tienen distintas denominaciones, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de pandilla, tenemos que sacarles todas esas connotaciones negativas y pensar en la connotación positiva. ¿Qué es conformar una pandilla? Un grupo de amigos, se podría definir. Un grupo definido. Tal cual, eso es, Javier. Pueden formar un grupo de amigos. Es decir, pueden empezar a interactuar entre ellos sin que estén metidos en el medio. ¿Quiénes? Los padres, Los padres, los profesores. maestros, los profesores, los adultos. Los chicos pueden empezar a interactuar entre ellos. ¿Por qué? Por esto que dijo, creo que fue, no sé si fue, quién fue Guido o quién fue de ese grupo, no sé quién fue el último que habló del grupo anterior, porque se descentraron. Se descentraron, están abandonando el egocentrismo y entonces pueden ponerse en el lugar del otro y pueden empezar a hacer esto que empezó diciendo Javier, que pueden, una pandilla, un grupo, tiene que ponerse ¿de qué? Entre ellos. ¿Qué tienen que ir logrando? Y Normas. de acuerdo, tienen que Reglas. ponerse de acuerdo. Tal cual, Cristian, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que establecer normas, reglas, vínculos, ¿sí? Pero eso no se da de forma, digamos, como se llama, orgánica, natural. O sea, son gente que, o sea, se van juntando los grupitos en base a sus gustos personales, cosas que comparten, digamos. Porque Sí, también dentro de de esa formación tan temprana existe también rechazo hacia lo que es muy distinto a ellos. qué bueno que lo trajiste, Cristian, qué bueno que lo trajiste. Lo primero que tenemos que plantear, justamente, quizás esto que dice Cristian es el punto más riesgoso de este periodo, en lo que sí o sí los adultos que estamos trabajando con los chicos de este periodo tenemos que prestar, o sea, sería la cara, digamos, el lado oculto o el lado más riesgoso del periodo de 9 a 11. Esto que Cristian dijo del rechazo. ¿Por qué? ¿Qué empiezan a notar los chicos? Que hasta ese momento, aunque lo notaban, no era tan importante. Acá hablaba de que el que más capacidades y habilidades demuestra es como que sus compañeros le tienen mayor aprecio. Yo igual considero que esto se da más en los hombres. En las mujeres no sé si es tanto así. Te voy a dar la versión femenina. ¿Sabes cuál es la versión femenina? Patito Feo, Tini y Eva Luna y las divinas y las populares. ¿Sí? Entre los varones, el más habilidoso. Entre las nenas, la que baila mejor, la que tiene el pelo rubio, la que tiene el mejor vestido, la que tiene, ¿sí? No sé las chicas que dicen, Ailén, Martina, que las veo ahí. En general, la Se hace cuestión... una suerte de manada para los hombres. Es como un alfa, por así decirlo, aunque suene tan negativo, ¿no? Ese tipo ¿Qué dice de la profesora encasillamiento. Almada ahí? Me divierto. Que aporte la parte de psicología, porque suena horrible Me- decirlo así, pero No, está bien, chicos, me gusta mucho escuchar. Nada, sí, digamos, es un momento de mucha, de mucha dificultad y que, estos cambios que empiezan a padecerse van a tener consecuencias también en el aspecto psíquico. Se pierden algunos recursos que se vinieron construyendo a lo largo de la vida hasta este momento, ¿sí? Ahora ya empiezan a no servir más los recursos psíquicos, vamos a decir así, que el niño tiene. Por eso traen estas dificultades, ¿no? Sí, y yo creo que sumando esto que dice Ceci, piensen que acá la mediación de los adultos empieza a ser, o sea,
hasta este momento pensemos en lo que, para meter el último condimento de lo afectivo y de lo social y poder pasar a nuestro rol. Dijimos entonces que hay un niño de 9 a 11 que se descentra, que tiene un pensamiento irreversible, que abandona el egocentrismo desde lo afectivo, que eso le permite vincularse con otros, establecer acuerdos, normas, poder justamente jugar entre ellos sin la necesidad del adulto, y ahí agreguemos el condimento de lo moral. ¿Se acuerdan en qué momento estaba? Venía de 6 a 8 en una transición de dónde a dónde, y a dónde llegó a los 9. ¿A qué tipo de moral? ¿Cómo la llamamos a la moral de 9 a 11? Autónoma, ¿no? La moral autónoma, ¿sí? Estábamos en una transición entre lo heterónomo, lo voy a poner aquí, la vamos a ir compartiendo cuando, uy, lo cerré, bueno, no importa, lo comparto. La moral autónoma, ¿sí? Y acuérdense que como elementos muy importantes de la moral autónoma, ¿se está viendo completo ahí? ¿O se está viendo en modo presentación? No, no se está viendo en modo presentación. Bien, a ver, esperen que dejo de compartir. Ténganme un minutito de paciencia, lo tengo que dejar ahí, ahora sí, esperen. Un aspecto que es muy importante acá es, ahí, no sé si se está viendo, esperen, No, no se está viendo No, todavía. no sé. téngame paciencia que ya lo voy a lograr, ya lo voy a lograr. En 4 o 5 intentos más, vuelvo a lograr va, que a ver. esto esté en modo presentación. A ver. Esperen, esperen, porque este tiene todos sus vericuetos. Ahora sí tendría que estar en modo presentación. Ahora sí. Ahora. ¿Vieron? Bueno, entonces téngame paciencia porque ya voy a llegar. Le tengo que dar tiempo a la máquina para que vaya acá. Ahí estoy llegando. Yo lo que quiero que... Ahí, acá estamos. Ahí se está viendo evolución de la moral, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Así es. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, acá llegamos, ya no estamos afianzando la moral autónoma, y acá esta es la clave, esto que está acá abajo es la clave de la pandilla. Normas acordadas entre pares, respeto mutuo e inicio de la moral de cooperación. Fíjense que acá lo que tenemos en este periodo, que hay un afianzamiento de la moral autónoma, empieza a haber una cooperación incipiente. ¿Qué queremos decir que hay una cooperación incipiente? Es que no es que están o sea, que los dejamos jugar y que entonces se arreglan absolutamente solos. No, empiezan a internalizar las normas y empiezan a entender la necesidad del otro para el logro de un objetivo común. Por eso vamos a ver que recién la cooperación genuina se da a partir de la pubertad. En este momento tenemos una cooperación incipiente, que quiere decir que está empezando a reconocer la necesidad de los otros para, por ejemplo, dejar de tener la pelota o pensar que solamente él puede hacer un gol, sino entender que puede haber otro compañero que tenga más habilidad que él, o puede ser que haya otro compañero mejor ubicado que él, y a ese es al que hay que pasarle la pelota. Pero algo que a mí me preocupa en este momento, quiero volver sobre lo que dijo Cristian y sobre nuestro rol. La figura que empieza a aparecer acá en este momento es el bullying, ¿sí? ¿Por qué empieza a aparecer el bullying, que es tan preocupante y sobre todo en el ámbito de la actividad física y de los deportes? Porque en el aula, cuando uno trabaja en la escuela, puede haber alguien que sea más nerd, más inteligente, más dedicado, menos estudioso, más inteligente, pero estamos todos sentados y las diferencias se notan solamente cuando hacemos alguna prueba y nos ponen alguna evaluación numérica. En cambio, la facilidad o dificultad en lo coordinativo para aprender y ejecutar determinadas habilidades es muy evidente en el campo de la actividad física y del deporte.
Entonces, la dificultad que pueden presentar algunos chicos, o las diferencias en la coordinación, o las diferencias morfológicas. ¿Qué le pasa al que tiene sobrepeso? ¿Qué le pasa al que tiene menos experiencia motriz? ¿Qué le pasa al que no le gusta esa actividad? Empieza a ser discriminado por los pares y entonces se da esto que planteaba Javier, el predominio del que es más habilidoso y la discriminación del que es menos hábil. Y eso hay que evitarlo. Y los únicos que podemos evitarlo somos nosotros, quienes estamos en el rol de figuras de autoridad. Los entrenadores, los instructores y los padres. Y esto respecto del deporte, y también nosotros como padres respecto de la discriminación que pueden hacer de otros compañeros que estén en una situación socioeconómica distinta, que tengan otro color, porque las discriminaciones en este momento, los chicos son capaces de discriminar por lo que sea, por la ropa, por el color de la piel, por la situación socioeconómica, por las habilidades. Entonces, lo más complejo de este momento es que también esta posibilidad de convertirse en una persona autónoma lo lleve a diferenciarse, así como reconocer los pares, a diferenciarse y a discriminar. Y eso no hay que permitirlo. Yo los invito a que miren yo no me di cuenta que estaba oculto, recién ayer me di cuenta que no estaba disponible para ustedes. Creo que fue la semana pasada, no la anterior, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. En España hicieron toda una campaña dejo de compartir porque si no, no los veo. En España hicieron toda una campaña de lucha, no sé qué equipo, fue un equipo todo un consorcio que hay en España. Miren el video que está muy interesante. Y bueno, ya les digo, es una de las acciones o una de las situaciones donde mayor compromiso y mayor atención tenemos que tener. Por las consecuencias, si no, cuando hablo de bullying, cada uno de ustedes piense que seguramente fueron objeto de bullying por algún motivo en algún momento de su tránsito por el sistema educativo y o los clubes. Bien, ¿algún comentario sobre lo afectivo? ¿Algo más que quieras agregar, Javier? ¿Cristian? No, profe. ¿No? Yo tenía una No. pregunta sobre lo otro, sobre lo perceptivo. A ver, bien. Me gustaría que me explique bien qué significa, ¿cómo era? La imagen reproductora, que pasa de imagen reproductora a imagen anticipadora. Bien, vamos acá, mira. A ver, vamos a poner algo para que no quede ahí. Compartir. Se está viendo de nuevo, ¿no? Sí. Bien, vamos acá. Mira, lo más importante que hay que tener en cuenta acá, Javier, es, ¿le había tocado a algún grupo el desarrollo perceptivo o me olvidé de asignárselo a alguien? No, lo tenían ustedes, ¿no? Éramos Javier. nosotros también, sí. Bien, lo tenían ustedes, Javier, Cristian y demás. Bueno, fíjense que acá lo más importante es eso, que está ahí. Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la construcción de mi esquema corporal? Dijimos que a partir de los 6-7 años, gracias a las operaciones concretas, se accede a una construcción y una representación mental de mi propio cuerpo. ¿Y por qué me toco la cabeza? Porque el esquema corporal no está acá, no está en mi brazo. El esquema corporal es una representación que está en el área sensitiva de mi cerebro y es justamente una imagen que yo tengo de mí mismo. Esa imagen que yo tengo de mí mismo se empieza a completar a partir de este periodo, es decir, cada vez se hace más nítida. Y entonces esa posibilidad de que se haga más nítida y me permita tener un mayor correlato entre lo que yo soy y lo que yo me represento, es lo que va a permitir justamente, como dijo Víctor cuando en el momento anterior, justamente lo que va a permitir es que pueda aprender formas de moverse tan complejas como son
las habilidades motrices específicas. Víctor dijo, todos los temas que vamos a ver en esta clase se relacionan con el aprendizaje de las habilidades. Y justamente, que se puedan aprender, por ejemplo, una acción tan difícil como es nadar mariposa, o una acción tan compleja como es hacer un rondó flip-flap, tiene que ver con que los chicos pueden mirar una acción motriz, representársela mentalmente y mandar las órdenes a los distintos segmentos corporales para poder hacer eso. Eso es gracias a que hay dos herramientas que tiene mi esquema corporal. De la misma manera que mi inteligencia tiene las operaciones, es decir, la clasificación, la seriación y la conservación, mi área sensitiva y mi esquema corporal tiene dos herramientas, que es esa imagen, esa foto que yo tengo de mí mismo en mi cerebro, esa representación, ese dibujo que yo tengo de mí mismo en mi cerebro, y lo tengo de dos formas. Tengo una representación de mí quieto, que es lo que se llama esquema postural, y tengo una representación de mí en movimiento, que es lo que se llama, fíjense ahí que dice esquema de acción. Entonces, cuando yo miro que el entrenador me está mostrando algo, ¿sí? Mis áreas sensitivas, es decir, donde están las representaciones de mi cuerpo, primero actúa mi representación del cuerpo, en qué postura estoy, si lo que me está mostrando me lo está mostrando en una postura parado, sentado, agachado, arrodillado, ¿cómo está la postura? ¿Sí? Y después de que me mostró esa postura, lo otro que yo tengo que hacer es ver cómo se está moviendo. Es decir, actúa por un lado mi esquema postural y después actúa mi esquema de acción. Esas dos representaciones que yo tengo de mí son las que me van a permitir luego traducir eso que estoy viendo en una acción motriz. Entonces, la idea sería que en lugar de tener una representación quieta de mí, lo que empiezo a tener es una representación de mí en movimiento. Por eso se habla de una imagen reproductora, es decir, de una imagen de mí en acción. Sí, como Entonces, que empezás a percibir el cuerpo en 3D, dice acá. Sí, No, y lo otro que a lo que se suma, Javier, es que vos no solamente, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que hasta los 5 años los chicos se percibían de forma plana? Se percibían de forma plana porque no pueden representarse mentalmente la noción de volumen, de profundidad, les falta la tercera dimensión. Acuérdense que nosotros dijimos, plano es alto, ¿sí? Ancho, ¿sí? Adelante, atrás, pero lo que estaba faltando es la noción de proyección, de diagonal, de esa tercera dimensión que no es ni arriba ni abajo, sino que es en diagonal, en perspectiva, en ángulo. Bueno, esa captación de eso es lo que también me va a permitir a mí darme cuenta que no soy una rebanada de pan, como dice el texto, que no soy algo plano, sino que soy algo que ocupa un lugar en el espacio, que tengo, además de un adelante y atrás, en el medio hay algo, yo ocupo lugar. Bueno, eso es la idea de empezar a tener una concepción del espacio proyectivo. Bien, no sé si con eso queda clara la idea de en qué momento de la percepción están los chicos. Y algo que también es importante ahí es cómo se capta el espacio, el tiempo. ¿Qué dice ahí del tiempo? En cuanto a la noción del tiempo, aparece la capacidad de reflexión de dos direcciones. Que puede ver hacia adelante y hacia el pasado a través de la memoria de evocación. Entonces, fíjense que algo que pueden hacer los de 9 a 11, que no podían hacer los otros, es estar tener las tres dimensiones del tiempo, perdón. Pasado, presente y futuro. ¿Sí? Pueden tener en cuenta lo que pasó, pueden tener en cuenta lo que está pasando y pueden empezar a anticipar lo que está por venir. Ahí también tenemos 3 dimensiones. No solamente las 3 dimensiones son espaciales, sino que también las 3 dimensiones, discúlpenme un minutito, me están llamando de la universidad, espérenme un segundito.
Hay reunión de Consejo Superior y estaban preguntando ahora en un ratito, discúlpenme, ¿eh? Ya está, ya contesté que voy. Bueno, entonces, ¿queda claro eso, Javier, sobre lo espacial y sobre lo temporal y sobre la representación del propio cuerpo? Sí, perfecto. Bien, ese grado de complejidad que va alcanzando el esquema corporal es precisamente el que le permite, sienta la base para el aprendizaje de las técnicas deportivas. ¿Qué dicen los que vieron crecimiento y maduración? Hola, profe. Hola. No, lo hizo. No Julio, hablaron mis compañeros. ¿cómo? ¿Te dejaron solo? Que lo hice solo. Bueno, Sí, y quizás el resto de Sí. los compañeros, si no pudieron entrar al grupo, por lo menos que esperamos que hayan leído, ¿sí? Que te ayuden, Julio, los que estaban en la sala 3, por favor, colaboren, vayan comentando con Julio lo que pudieron leer. Julio, ¿vos qué leíste sobre crecimiento y maduración? ¿Qué podrías decir? Bueno, es la mejor etapa para el aprendizaje motor. Sí, Es consciente de sus acciones, sí, tienen más respeto y cumplimiento de las reglas, sí, las habilidades son abiertas, las cualidades psíquicas son más desarrolladas y tienen más deseo de aprender, sí, aumento en la concentración y en la perseverancia, sí. y es la mejor etapa para la iniciación deportiva. Perfecto. Y sobre el crecimiento, ¿qué decimos? ¿Crecen o no crecen los chicos en este momento? ¿Y cómo crecen? Para Julio y para todos, ¿eh? Fíjense qué dice Sí, ahí. crecen. Crecen, pero ¿crecen con pico o crecen de manera regular? Regular, profe, porque crecen por año, un poquito por año era. Crecen un poquito por No. año. Perfecto. Sigue, entonces el crecimiento es regular. Ibas a decir algo, Julio, perdón. No, está bien, era eso justo. Bien, y fíjense que ahí suele darse algo en general que plantea, dice, aumento progresivo del tejido graso subcutáneo. Es bastante habitual que en este momento los chicos, tanto las nenas, sobre todo los varones, pareciese que están con cierto exceso de peso, que parece que estuviesen, si uno los mira, como con mayor masa corporal respecto de la talla que tienen, ¿sí? Esto es momentáneo, parecería como que hay cierta, digamos, actitud de reserva de la naturaleza de poder acumular cierto tejido graso para todo el desgaste que va a hacer el organismo en el momento que tenga que pegar el estirón, es decir, que tenga que producirse el segundo pico de crecimiento. Así que bueno, no hay que preocuparse, lo que sí hay que evitar es el sobrepeso, ¿no? La obesidad. Pero entender que puede ser que en este momento uno vea que quizás los chicos tienen más peso de lo que venían teniendo previamente. ¿Y qué pasa con la osificación? ¿Sigue habiendo osificación? Se siguen dando las leyes de crecimiento, del desarrollo. Sí, tal cual, Cristian. Sigue dándose. Justo estábamos viendo eso en otra de las materias, la de Wolf y otras. Perfecto. Todas las leyes del crecimiento, la osificación, perfecto. O sea, acuérdense que la osificación nos va a acompañar hasta la adultez inicial. Sí, justamente decimos que termina la adolescencia cuando se termina la osificación. O sea que durante todo el periodo de 9 a 11, pubertad y adolescencia, va a seguir habiendo osificación. ¿Y qué pasa con la maduración? Fíjense todo lo que plantea ahí del sistema nervioso. Gran parte de la posibilidad de que seamos capaces de aprender las habilidades específicas tiene que ver con eso que dice ahí. Lo que empieza a ver y que tengamos la posibilidad de procesar la información tiene que ver con esta conexión entre las neuronas a nivel cerebral, es decir, que lo que va pasando es que empieza a haber mayor cantidad de conexiones interneuronales y eso facilita la
la integración y el procesamiento de la información. Y además, acuérdense que se va avanzando la mielinización de la corteza, que justamente la corteza es la que nos permite aprender y controlar movimientos tan complejos. Vamos a las capacidades coordinativas. La sala 4. ¿Qué leyó la sala 4 de las capacidades coordinativas? Hola, profe. Hola, Tomás, ¿cómo te va? Bueno, de las capacidades coordinativas, vimos que tenía básicamente una especie de pequeño incremento en mayor o menor medida de todas, debido Ajá. al acople, Ajá. y el acople es que aprenden, se dice lo que aprenden cosas de entrada, que es que vos le mostrás algo al chico o a la chica, un movimiento no tan complejo, pero con una complejidad media, y después de un par de intentos ya lo puede hacer bien, no lo puede hacer perfecto, pero ya lo puede hacer de la forma correcta. Esto Ujú. es por lo que habíamos hablado antes del periodo crítico, de que es Ajá. ahora cuando aprenden, tienen en mayor cantidad de aprendizaje con el menor esfuerzo posible. Ajá. Muy buena esa Y explicación, Tomás. Este concepto que está explicando Tomás es central para entender por qué se aprende tan bien en el periodo de 9 a 11. Sí, Tomás, avanza. después te decía más o menos cómo habían aumentado cada una de las capacidades. Ajá. La organización, orientación, recreación. A mí la que me llamó la atención más fue la orientación espacio-temporal, porque Ajá. dice que ya pueden establecer más de 2 o 3 dimensiones espacio-temporales simultáneamente. Ajá. Entonces esos que ya su concepción o su percepción de lo que lo rodea es Ajá. mucho más grande de lo que era antes, porque antes con suerte podía medir correctamente una. Ajá. Entonces eso ya es un desarrollo mucho mayor de la orientación espacio-temporal. Después la Ujú. ritmización y el equilibrio, cosas que ya dependen más del propio cuerpo, también se fueron mejorando mucho más. Bien, tal cual, tal cual. Esto que planteas, fíjate que se relaciona esta idea de la capacidad coordinativa de orientación, está relacionado con todo lo que estuvimos diciendo recién de cómo mejora la representación del propio cuerpo, cómo mejora el desarrollo de las nociones proyectivas en el espacio, la idea de las 3 dimensiones en el tiempo, o sea que todo eso contribuye a que los chicos se orienten mejor, tal cual como lo está planteando Tomás. Bien, y entonces, fíjense, todas las capacidades coordinativas en este periodo mejoran. Y esto tiene que ver, voy a volver un poquitito para atrás, Tomás, para atrás, esto tiene que ver con esto, que acuérdense que para que mejoren las capacidades coordinativas, lo que tiene que mejorar es la mielinización de la corteza cerebral. Cuanto más mielinizada esté la corteza cerebral y la subcorteza, mejor capacidad de coordinación y más desarrollo de las capacidades coordinativas van a tener los chicos. Y entonces, cuanto más capacidad de coordinación tengan, van a tener la posibilidad de aprender habilidades cada vez más complejas, que es lo que está pasando en este periodo del desarrollo motor. Este concepto de aprender de entrada, que fue el primero que identificó Tomás, es la clave para decir, una de las claves para decir que esta es una etapa muy buena, como lo llaman algunos, de oro del aprendizaje motor. ¿Algo más agregarías, Tomás? Muy buena la explicación sobre las capacidades coordinativas, ¿eh? ¿Algo más de lo coordinativo? Tomás, o los que estuvieron en la sala 4. Profe, yo estaba en la sala 5, pero quería acotar algo más al respecto. Dale, Víctor, Rodolfo, Víctor, no sé cómo Víctor, si me dice Víctor, Víctor, mejor. Profe. Víctor, sí, sí. Víctor. Justamente de lo que decía Tomás, del tema de la orientación, quería marcar el hecho de que en esa edad los chicos pueden tomar 2 objetos que no son el mismo como referencia, que eso es Ajá. lo que da también la situación de que el chico puede plantear una situación de juego, porque antes era todo visto desde su perspectiva, entonces no podían pensar en ejemplo eso de que si lo estaba marcando a él un opositor,
cómo otro compañero está libre y cómo ese compañero no tiene nadie cerca, entonces puede tener como referencia dos objetos ajenos, que eso también ayuda bastante a lo que es la orientación y la coordinación. Qué buen ejemplo, Víctor, qué buen ejemplo, ¿sí? Por eso está en camino a lo que vamos a ver, que va a lograr en la pubertad, que es armar con el espacio euclidiano un esquema de referencia. Pero esto que vos estás planteando ahora es central, como él, a partir de lograr la descentración y de lograr el espacio proyectivo, puede tener en cuenta más de una referencia. Esto que dice Víctor, fíjense, piénsenlo gráficamente. Tengo la pelota en la mano, tengo a alguien que me está marcando y un compañero que también está marcado, y tengo otro compañero que está desmarcado. Fíjense, estoy tomando 2 o 3 elementos, ¿sí? Espacio, tiempo, oponentes, como lo puedo tener porque estoy descentrado y porque puedo proyectar y porque puedo empezar a anticipar lo que va a pasar para poder avanzar y mejorar no solamente el aprendizaje de la técnica, sino también la capacidad de resolver esos problemas motrices. Pero acá hay algo que hay que tener en cuenta como limitación, Víctor. Para que yo pueda jugar, todavía lo que necesito es ver a mis compañeros. Necesito verlos, porque estamos en el periodo de las operaciones concretas. Entonces yo todavía no me puedo imaginar qué está pasando atrás mío en la cancha. Ni puedo anticipar mucho lo que está por venir. Eso va a ser de la pubertad en adelante. Por eso es que en este momento lo ideal es que cuando hacemos un deporte sociomotor en equipo, los equipos sean de qué cantidad de jugadores. Pregunta para todos. De 2 a 4 creo que decía. Tal cual, mini deporte. Esto lo deben estar viendo en Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes, ¿sí? En las etapas de iniciación deportiva jugamos mini deporte o deporte reducido. ¿Por qué jugamos voleibol 2 contra 2, 3 contra 3 o 4 contra 4? Porque yo tengo que poder ver a mis compañeros. ¿Por qué jugamos en grupos más pequeños en hockey o en grupos más pequeños en fútbol? Porque tengo que poder ver a mis compañeros, ¿sí? Pensamiento operatorio concreto. Para poder ver a quién le tengo que pasar la pelota, tenemos que ser pocos. Y por supuesto todo lo que se hace como adecuación de los tamaños de las canchas y demás. ¿Qué decimos de las...? Sí, perdón, Víctor. Por eso puse como ejemplo algo que el chico está viendo, o sea, que viene un compañero de frente y que otro compañero está a otra posición. Por eso no planteé el imaginarse ¿cómo se llama? La cancha o lo que está atrás o lo que podría llegar a pasar después. Tal cual. Y yo reafirmo... Todo lo inmediato. Tal cual. Y yo reafirmo esto que vos estás planteando. Él, para poder resolver esta situación que Víctor está planteando, la tiene que ver. ¿Sí? Pensamiento operatorio concreto. Lo veo, está delante de mis ojos. Eso es lo que necesita el de 9 a 11. ¿Qué decimos de las capacidades condicionales? ¿Mejoran las capacidades condicionales, la fuerza, la resistencia, la velocidad? Sí, obvio. Pues para desarrollar muchas de las habilidades que va adquiriendo, va a necesitar obviamente un aumento de las capacidades condicionales. Tal cual. Y además, tipo, como están todo el tiempo queriendo moverse y queriendo aprender, se terminan ejercitando y terminan mejorando estas capacidades también. Tal cual, Tomás, todas las capacidades condicionales van mejorando, sobre todo una que tiene mucha mejoría en este momento es, ¿cuál de ellas? Se las muestro, acá. Fíjense lo que dice acá, esta, lean lo que dice ahí. Disminuye tiempo de latencia, mejora la velocidad de reacción, aumenta los movimientos acíclicos y la frecuencia de los movimientos cíclicos. ¿Saben qué quiere decir esto? Que si yo pienso en alguien como futuro velocista, lo identifico en este momento. ¿Sí?
Si yo tengo un grupo de 9 a 11 años y los pongo a correr a todos juntos y hay uno que se destaca por sobre todos los demás, en este momento yo ya puedo pensar que esa persona va a ser más veloz que los demás, ¿sí? Ya en este momento eso me lo está anticipando. Y que seguramente las mejoras que pueda tener a posteriori van a depender de la técnica que aprenda o de la fuerza o sobre todo potencia muscular que desarrolle. ¿Por qué? Porque en este momento, entre los 9 y los 11 años, se desarrolla eso que plantea ahí, la máxima frecuencia de movimientos cíclicos. Todo lo demás, ya les digo, todo lo demás que se mejore respecto de esta capacidad estará, o por ejemplo, de un corredor de velocidad o de un nadador de velocidad, estará dado por otras capacidades, pero la velocidad se manifiesta en esta etapa. ¿Algo más para decir de las capacidades condicionales? ¿Cuál es muy importante trabajar para evitar que, fíjense lo que dice acá, etapa de apogeo, luego se perderá? ¿Quién es la que hay que ponerle un A mí me semáforo pasó eso, rojo? profe. ¿Cómo? A mí me pasó eso, yo no trabajé la flexibilidad de esa edad y ahora estoy re duro. Estás re duro, ¿sí? Y sobre todo, ¿saben con quién pasa esto muchísimo? Que se ve un montón con las divisiones inferiores de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque además, ustedes saben, no pasa ahí, no sé si todavía está Cristian por ahí, esto no pasa en deportes como taekwondo, ¿no? Estoy acá, profe. ¿Cómo? Que estoy acá, digo. ¿Estás ahí, Cristian? Bueno, el taekwondo yo sé que trabaja mucho la flexibilidad porque es central para todo lo que tiene que ver con las posturas, con la capacidad de las patadas, ¿no? Y la elevación. Sí. Se puede trabajar mucho la flexibilidad, pero también está dictado por la genética de cada uno eso. O sea, por ejemplo, las chicas tienen mucha más flexibilidad que los varones generalmente, lo cual no significa que no haya hombres flexibles, pero en los casos en la mayoría de los casos se dan las mujeres que tienen mucha mejor elongación, mucha mejor flexibilidad. Pero y sí, son cosas aprendidas también. Y eso, ¿sabes qué, Cristian? Lo vamos a justificar muy bien a partir de la semana que viene cuando veamos la pubertad. Pero acá lo que tenemos que decir, qué pasa con la madurez sexual y la incidencia de las hormonas en la flexibilidad, la hipertrofia muscular y demás. Acá lo que tenemos que decir, que para todos, tanto para mujeres como para varones, tenemos que ejercitarlo sí o sí en esta época, es decir, antes de la pubertad, para evitar que luego, durante la pubertad, justamente lo que va a empezar a pasar con la flexibilidad es que va a descender su desarrollo si no la ejercitamos. Es decir, justamente lo que va a pasar va a ir en contra de la flexibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es una buena ejercitación previo a la pubertad y vamos a tener que seguir ejercitándola a lo largo de toda la vida. ¿Qué decimos de las orientaciones didácticas? Y con eso vamos a ir terminando. ¿Qué podemos plantear de las orientaciones didácticas? Quienes estuvieron en la sala 6 y estuvieron leyendo, ¿qué tendríamos que hacer? Quienes nos vamos a dedicar a enseñarles las habilidades a los chicos. La profe. Hola. Éramos 3 en la sala. Consideramos el tema de la iniciación deportiva en habilidades abiertas y cerradas. Y pusimos como ejemplo el tema del reto y la situación del juego. ¿Y cómo lo entendieron, Ailén? Contanos. Justamente eso, el tema de que el chico está empezando o sea, es el momento perfecto para que el chico aprenda las técnicas de diferentes deportes, pero desde lo más básico y empezando como un progreso, ¿no? Al alza, lo más progresivo. No de una enseñarle la técnica específica, pero sí de a poco el tema de la iniciación deportiva, justamente. Bien. Que aprenda un poco de todos de los deportes. ¿Con quién están haciendo fundamentos de la enseñanza de los deportes? ¿Quiénes la están cursando y con quiénes la están haciendo la materia? Con Jude. ¿Y qué enfoque están dando respecto del aprendizaje de las técnicas y del aprendizaje de las situaciones, problemas de los deportes?
¿Quiénes pueden, para que Profe. podamos relacionar? En realidad acá tendríamos que estar haciendo un punto de encuentro entre las dos materias. ¿De qué manera estuvieron viendo el aprendizaje de los deportes en Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes? Nosotros estuvimos viendo modos de aprendizaje tradicionales y alternativos por Bien. ahora. ¿Y cuáles serían los tradicionales? Lo tradicional sería lo que se da en la mayoría de escuelas de fútbol, es donde el alumno es pasivo porque no lo dejan decidir. Por ejemplo, llevala con la pierna derecha. Bueno, ahora volvé con la pierna izquierda. Ajá. Y el alumno tiene poder de decisión, básicamente. Ajá. Bien. ¿Y cuál sería la forma alternativa? Alternativa, bueno, ahí ya el alumno tendría decisión. Por ejemplo, hacer un loco es un buen juego para que el alumno decida por sí mismo cómo la quiere recibir, cómo la quiere devolver. Ajá. Bueno, eso básicamente. Es Ajá. más activo. Ujú. ¿Y hablaron en algún momento del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en la comprensión? ¿Hablaron de alguno de esos conceptos? No me acuerdo bien ahora de eso. ¿Algún otro que se acuerde o que haya visto? Hay toda una teoría que se llama el aprendizaje, en inglés es TGFU, Teaching Game for Understanding, bueno, enseñanza de los juegos basada en la comprensión. De eso no hablaron, no hicieron referencia. ¿El aprendizaje por competencia? No, el aprendizaje basado en la comprensión. No. No hablaron de eso. Bien. ¿Algún otro está cursando con Javier Fundamentos de la Enseñanza basados en los Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes, o solamente Javier lo está viendo? Yo estoy cursando, pero con otro profesor, ¿Con quién estás cursando? con Tonda. Ajá. No, Bien. la verdad que no vimos táctica, técnica, estrategia. Ajá. No apunta mucho a niños. No apunta a niños. Bien. No. Bueno, en realidad acá lo que está planteando Ailén es lo que a mí me interesa que ustedes tomen como referencia, que ya algo mencionamos cuando explicamos las diferencias entre los deportes psico y sociomotores. Lo que hay que tener en cuenta acá, que un chico que va a aprender un deporte psicomotor de habilidades cerradas, va a aprender fundamentalmente las técnicas de esos deportes. En cambio, es decir, un chico que va a aprender a correr en atletismo, tiene que mejorar la técnica de la carrera. Un chico que va a nadar tiene que aprender la técnica de nado y hacerla mucho tiempo y cada vez más rápido. En cambio, un chico que va a aprender taekwondo, o que va a aprender tenis, o que va a aprender voleibol, va a jugar. Va a jugar, porque esos deportes, sobre todo más que el taekwondo, que como ya bien nos explicó Cristian, tiene mucho de técnicas y mucho de disciplina, de otra cuestión filosófica que tienen en general los deportes de combate, y sobre todo los que vienen de origen oriental. En realidad, en el resto de los deportes los chicos van a jugar. Y entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, que lo que los chicos tienen que aprender es cuál es el objetivo a alcanzar. Así como pensamos en la cancha de vóley como el arco del voleibol, lo que tenemos que pensar es cuál es el reto o el desafío del básquetbol, el reto o el desafío o el objetivo del fútbol, y que lo primero que los chicos tienen que entender es ese objetivo, y que después las técnicas que les enseñemos sean un medio para resolver ese objetivo. Ese enfoque distinto es lo que se llama enseñanza de los deportes basadas en la comprensión o basada en la situación problema, donde primero se enseña el problema a resolver, o sea, encuentra el problema a resolver, y después se les enseñan las técnicas para resolverlo. Es decir, si uno piensa en términos de táctica o técnica, primero se piensa en el problema, que es justamente una cuestión táctica, y luego se buscan los medios para resolver ese problema. Y no como se hacía tradicionalmente, que primero se enseñaba la técnica, es decir, golpear de manos altas contra la pared, y después se ponía una red en el medio y un contrario, ahora ponete a jugar. Ese es el enfoque fundamental de cambio
o sea, esa es la diferencia fundamental de cambio de enfoque, ¿no? Un enfoque basado en un enfoque tradicional, donde voy de la técnica, primero enseño la técnica y después enseño cómo jugar, o un enfoque pensando en el interés de los chicos, lo que los chicos quieren hacer es jugar, y lo que tienen que aprender es a resolver una situación problema, entonces primero los pongo a jugar, a resolver la situación problema de ese juego, y después les enseño las técnicas, que es las formas más específicas de resolver esos problemas. Esa es la diferencia fundamental que hay en este momento, ya hace muchos años, y que bueno, sería de esperar que ustedes pudiesen ver tanto en fundamentos de la enseñanza de los deportes como en prácticas deportivas. Y aquí solamente lo nombramos porque la finalidad de esta materia no es enseñar a enseñar, ¿sí? Sino que es ver de qué manera sería la más adecuada de acompañar a los niños, por eso hablamos de orientaciones didácticas, ¿no? De qué manera sería la más adecuada de acompañar el aprendizaje de los niños en cada momento del desarrollo motor. Bien. Acá, profe, estaba buscando los apuntes de fundamento y en el modelo alternativo lo definió de 3 maneras el profe. Alternativo, activo o comprensivo, justamente. Ajá. Ahora recién estaba buscando. Bien, entonces cuando se está refiriendo al comprensivo, se está refiriendo a esto que yo estoy planteando, ¿no? Okay. ¿Cómo plantear una situación que los deportes sociomotores se aprenden a partir de la resolución de situaciones problemas? Y mientras que en los deportes psicomotores la técnica es un fin en sí misma, en los deportes sociomotores la técnica es un medio. Entonces lo que yo primero que tengo que averiguar es cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Entonces cuando ustedes vayan a enseñar deportes con los chicos, cuando vayan a hacer iniciación deportiva con los chicos, piensen que lo que los chicos tienen que aprender es a jugar y a descubrir en ese juego cuál es la situación a resolver. Por eso para mí, y con esto voy a terminar, para mí lo más importante, sobre todo cuando uno va a enseñar un deporte sociomotor, es esto, ¿no? Esto que ustedes lo tienen en las diapositivas y lo tienen que tener en cuenta. Un chico tiene que aprender cuál es la lógica interna de ese deporte. Todos los deportes sociomotores se basan en 2 principios fundamentales, que son el ataque y la defensa. Sea el taekwondo, sea el voleibol, sea el tenis, ¿sí? Entonces, cuando hay oposición, sea individual o en conjunto, hay alguien que ataca y alguien que se defiende. Y entonces, a partir del juego, lo que los chicos tienen que entender es, ¿qué hago cuando estoy en ataque? ¿Sí? Si es con pelota, ¿cuáles son los principios? Conservar la pelota, avanzar hacia el objetivo, convertir. ¿Y qué pasa cuando no tengo la pelota o cuando estoy en defensa? Es tan importante estar en defensa como estar en ataque, ¿no? Entonces, eso es lo primero que los chicos tienen que entender a partir de una situación de juego. Y una vez que los chicos entendieron esa lógica interna de las situaciones de interacción motriz, ahí puedo enseñarles la técnica que yo quiera. Pero sería un error empezar al revés, enseñarles primero las técnicas y después querer que los chicos aprendan en qué momento las tienen que usar. Por eso para mí es tan importante que ustedes puedan ver esto y lo puedan ver en forma paralela con lo que están viendo en fundamentos de la enseñanza de los deportes. Bien. No, yo por eso había dado el ejemplo del loco. Claro. Cómo atacar, no, cómo tratar de no perder la pelota, que a la vez mientras alguno defiende y trata de sacársela a los demás. Tal cual, ¿sí? Y por eso también durante esta etapa se dan todos los juegos de iniciación deportiva y los juegos predeportivos y demás, cómo los chicos van apropiándose de estas situaciones de comprender qué es atacar y qué es defender, para después vayan apareciendo las técnicas de los deportes más específicas. Bien, dejo de compartir, sí. Ese gráfico que acaba de compartir en el PowerPoint no lo tenemos. No lo tienen, bueno, no se preocupen que yo después lo vuelvo lo reviso cuál es el que está subido, y que en una de esas hay una versión más por antigua. Ahí es una versión anterior. Claro, subo esta nueva versión, Ailén, para que tengan esta versión que es más nueva. Bien, ¿alguna pregunta más de lo que vimos hoy? ¿Algún comentario más? Bueno. Sí.
¿Alguien iba a hablar? Que no tenía ninguna pregunta, todo clarísimo. Clarísimo, bueno, ¿les parece que se entendió entonces por qué en esta etapa es la etapa de mejor aprendizaje en la niñez? ¿Por qué es una etapa de afianzamiento? ¿Eso se comprendió? Sí, profe, se entendió bien. Perfecto. Erika dice que se entendió bien. Tomás también. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno más? ¿No? Bueno. ¿Querés dejar de grabar? Sí, dejo de grabar y les vamos a decir